Ya. Ahora sí. Súper, ya. Bueno, gracias. Lo que les quiero contar un poquitito, les decía cómo llego yo a pensar en estos problemas de... Hay un poquitito de ruido. Sí, tenemos en estos problemas de redes y cómo podrían ayudarnos a abordar ciertos problemas en ecosistemas marinos y ecosistemas marinos costeros en particular, donde yo trabajo y es donde está mi área de interés. Entonces les voy a contar un poquitito de mi background para que entiendan por qué llego a este tipo de preguntas a pesar de no ser formado como un ecólogo teórico, ni lo soy científico. Y cómo desde el punto de vista marino yo veo que se necesitan ciertos avances o breakthroughs en teoría como para poder abordar preguntas que yo creo que son no solamente interesantes o relevantes para los ecólogos, sino que relevantes para todos nosotros, ¿no? Cómo logramos mejorar sustentabilidad de estos ecosistemas explotados por el ser humano. A ver si alcanza a llegar Puede decir siguiente, si no, yo paso. Ya, ahí, un poquitito les contaba de mi background, algo ya les dije. Ahí lo que estoy, sí, soy yo en la pantalla, ahí vuelve a la presentación. Eso. Y si tienes... Ahí está. Tú me dices, yo lo Ahí. paso. Ahí está la otra. Eso. Ecología marina es uno de los lugares donde surge la aproximación experimental para el estudio de ecosistemas naturales en general, por cuestiones de facilidad logística, de los tamaños de los organismos, de la intensidad de los gradientes ambientales que ocurren en pequeña escala. Ecología marina produjo, entre otras cosas, un par de grandes investigadores, Joe Connell y Bob Bain, que de muchas maneras se les atribuye la inclusión de la aproximación experimental como un método de prueba de hipótesis en ecología en general. Yo vengo de esa escuela, formado por los nietos de estos dos grandes profesores en Estados Unidos, en donde ellos abordaban, por ejemplo, el impacto de estas estrellas de mar sobre estructura y diversidad de una comunidad, o cuán importantes eran gradientes ambientales y competencia entre especies para determinar patrones de distribución en zona intermareal usando protocolos experimentales. La aproximación experimental ha sido por eso desde los años 60, cuando se consolida su uso en ecología, una de las herramientas que usamos en ecología para desarrollar, someter a prueba, expandir o rechazar constructos e hipótesis ecológicas. Y se me olvidó pedirles disculpas, quería transferir todo esto en español, al final quedó la mayoría en inglés o Spanish. Está así. No solamente, por ejemplo, jerarquías competitivas, sino que una gran cantidad de conceptos, hipótesis, teorías han sido puestas a prueba en sistemas intermareales. Y la pregunta que uno se hace es si es que las aproximaciones experimentales son suficientes para abordar los problemas que estamos enfrentando como humanidad, más allá de problemas desarrollados disciplinariamente desde la disciplina, podemos a través de aproximaciones experimentales responder o abordar cuál va a ser el futuro en términos de sustentabilidad, por ejemplo, de las pesquerías artesanales, de ese servicio ecosistémico que proveen los océanos. Una manera de responder es ver qué podemos hacer con experimentos. Un amigo hizo una revisión en un paper centenial de una de las principales revistas de ecología, revisó 311 experimentos en el ámbito marino y analizó las características de esas manipulaciones experimentales. Y aquí, por ejemplo, está el año de la publicación de los trabajos experimentales, aquí el número de especies, el grano espacial, la extensión espacial, y solamente mostrarles dos características
el tamaño de los experimentos, han pasado más de 40, 50 años, 60 años, vamos pegando para allá, y en realidad ha aumentado muy moderadamente el tamaño de la manipulación experimental que podemos realizar, y dando la siguiente, el número de especies. El número de especies que son incluidas en los experimentos como manipulaciones siguen siendo alrededor de menos de 10. ¿Cuántas especies coexisten en cualquier sistema natural? En una roca del intermareal, en la zona costera de Chile, 600, 100, 1000. O sea, estamos realmente muy lejos de poder entender qué pasa con el resto de las especies que no incluimos en nuestro sistema. Hemos aprendido mucho a nivel de relaciones causa-efecto, pero estamos todavía lejos. ¿Cuál es el problema de esas especies? Que interactúan. Las especies no están aisladas de las especies que a nosotros nos interesan, sino que interactúan con ellas. Esta es una representación de una trama trófica. Esto es quién se come a quién en la corriente de Benguela. Y uno de los problemas que impone esta trama trófica, que es más o menos obvio, es que si yo quiero conocer el efecto de esa especie sobre esa, existe una enorme incertidumbre de cómo se van a propagar no solamente el efecto directo, sino que cómo se propagan a través de afectar a otras especies de esa rama. Peter Jotsis, de hecho, habló de la incertidumbre inherente en la manipulación de especies, en poder determinar siquiera la dirección de cambio al manipular una especie si yo no conozco un poco, algo al menos, de esta red de interacciones. ¿Okay? Y él ilustraba la problemática más adelante en este paper con si uno debería o no reducir las poblaciones de lobos marinos para favorecer la pesca. Y una de sus conclusiones era, a lo mejor si usted disminuye la población de lobos marinos en la corriente de Benguela en África, de hecho va a afectar negativamente. Porque los lobos se comen a los depredadores de la especie que es pescada, entonces al final el efecto neto puede ser de hecho negativo en vez de positivo. Esa es la incertidumbre que impone las tramas y las interacciones ecológicas. En Chile, imagínense, no solamente consumimos unas pocas especies, en general en los sistemas marinos, en la zona costera del país hay más de 150 pesquerías distintas que afectan a distintas especies, y en la zona costera ustedes están expuestos a esto. Esto no ocurre en todas las costas del mundo, es común en algunas, en Sudamérica, en Chile en particular. Hay una explotación súper fuerte, no solo en cantidad, sino que en diversidad de especies que son recolectadas, ¿no? Desde erizos, pejes sapo, estas son lapas, locos, y todos los reconocen, macroalgas, están sacando fisurelas, peces costeros, etc. Eso, por ejemplo, es lo que saca solo un bote de locos en una salida en el sur de Chile. O sea, acá va, esta es una foto de hace harto tiempo. Y esto, por ejemplo, es la trama trófica que nosotros construimos, una de las mejor resueltas en el mundo, para la zona submareal de la costa central de Chile. Aquí cada pelotita, ustedes no sé cuántos son tan familiarizados con redes, con la representación de redes. Aquí cada nodo es una especie distinta y cada línea que conecta al nodo, en este caso, es una relación trófica, es quien se lo come y a quién se come. Eso, se imaginarán, impone un desafío tremendo cuando yo estoy explotando múltiples especies dentro de una red, el poder determinar o tener políticas que permitan manejo sustentable. Básicamente la pregunta es ¿cómo llegamos al plato de reineta? ¿Cómo podemos comernos la reineta ahora y ojalá en el futuro? Que nuestros chicos también puedan ir y comerse ese plato de reineta. Las reinetas no hacen fotosíntesis. Yo voy a necesitar muchas de las especies de esa red para que llegue a ese plato. Y claramente no solamente las presas de la reineta, porque las presas de la reineta también necesitan consumir. Entonces, ese es un desafío grande en términos de sustentabilidad. ¿Cómo logramos entender procesos y acciones que nos permitan pensar siquiera que podemos seguir comiendo reinetas fritas los fines de semana?
cuando se va a la costa. Dame la siguiente. Desde mi punto de vista, como les decía, he habido grandes avances en términos de aproximaciones experimentales, pero no es suficiente. Manipulando especies en los últimos 60 años hemos llegado a 10 especies. Ahí en el sur, en la zona submareal de Chile hay 200. ¿Cuál es el rol de las otras? ¿Cómo se van a transmitir los efectos? No lo vamos a lograr en los próximos 50 años, si seguimos así. Y de allí viene mi llegada a tratar de entender complejidad. O sea, de alguna manera la aproximación experimental es la aproximación que simplifica el sistema en sus principales actores y que dominó mucho de la ecología marina por 40 años a través de manera reduccionista mirar el sistema. Y yo pienso que hay que complementar necesariamente con una visión un poco más amplia y de examinar la biodiversidad en su totalidad, abrazar esa complejidad, como dicen algunos. Una de las bases para entender complejidad es lo que les acabo de presentar, lo que llamamos food webs o tramas tróficas, que es sencillamente la representación de quién se está comiendo a quién en un determinado lugar que yo debo definir de alguna manera. O sea, digo, todas estas especies están en un ecosistema en particular y hay distintas maneras de representarlas. Esto lo hizo Mío Martínez, en donde las pelotitas son especies y uno puede tener desde productores primarios más alejados y después hacia el interior especies que se consumen sobre los productores primarios. Aquí, tanto como en la otra red, para los que no son ecólogos, que creo que son todos, lo que es aparente es que ya no está esa trama trófica que muchas veces vemos en el colegio. Primarios, secundarios, terciarios, herbívoros, carnívoros. Lo que domina en el mundo natural es lo que denominamos omnivoría ecológica. Las especies se saltan niveles tróficos. De repente un carnívoro tope va y come prácticamente el primer nivel. Y eso es súper común, pero también agrega una mayor complejidad. No tengo niveles tróficos en general tan definidos. Una pregunta. Sí. Porque los niveles tróficos más bajos, las bacterias, esas cosas, se comen a las especies cuando están muertas. Súper buena pregunta. Olvídenla. No hemos hecho nada. Hay súper solo vivo. Se habla de vivo. Cosas que importan. Claro. Ya no importan los microbios. No, tremendo. Yo tengo un estudiante que terminó su tesis en tratar de entender interacciones entre macroorganismos y microorganismos. En pañales. En pañales. Claro. Y ahí hablamos de pasar de 100 especies a 20.000. ¿Cómo modelamos o intentamos modelar, aparte de la parte topológica, digamos, del análisis de red, de la estructura de topología, de los motivos en la red? Una de las principales aproximaciones viene también de esta misma persona. Peter Jotsis e Ines propusieron un sistema de ecuaciones de transferencia de biomasa. Hay otras aproximaciones, EcoSym, EcoPath es lo que más se ha usado, que viene del grupo de Dennis Polly, lo que más se ha usado en el ámbito de las pesquerías. Sin embargo, tienen el problema de parametrización. La aproximación de Jotsis e Ines usa tasas metabólicas. Y una de las grandes ventajas de usar tasas metabólicas es que tienen un fuerte componente de tamaño corporal, de la alometría corporal. Entonces yo de alguna manera puedo al menos adivinar cuánto necesito para mantener una biomasa delgada como esta, ¿no? O una biomasa de una hormiga, o una biomasa, entonces puedo empezar a adivinar un poquitito qué parámetros, cuál debería ser el valor de esos parámetros para que se pueda mantener. Entonces a eso se le llama en general allometric trophic networks, ¿no? Porque vienen basadas en estos principios alométricos de tamaño corporal. El sistema es súper simple. En general uno distingue entre un productor primario, que si ustedes quieren mantiene esa trama trófica, y yo modelo aquí la dinámica de la biomasa de un nodo I en particular. Entonces hay una ecuación que genera crecimiento, normalmente con alguna capacidad de carga, ¿tá? Y luego un consumo por parte de herbívoros que consumen sobre este nodo, nodos, ¿ah? En general son múltiples
autótrofos, múltiples plantas, por ejemplo, y que son consumidas por múltiples herbívoros, y tengo alguna respuesta funcional que me dice que esos herbívoros se saturan en algún momento. ¿Ah? La planta se puede o no se puede morir, pero eso es poco en términos de dinámica. Normalmente uno sencillamente dice, estoy removiendo esta biomasa. Y luego hay ecuaciones que grafican la dinámica o representan la dinámica de la biomasa de los consumidores. O sea, ahora los consumidores necesitan consumir en algunos de ellos al menos u otros consumidores o directamente las plantas. Entonces los primeros son herbívoros que requieren consumo de planta. Hay una mantención que necesitan lo que denominamos una tasa metabólica basal, lo mínimo que yo necesito para mantenerme así, sin siquiera comer. De ahí para adelante necesito más energía. Entonces estos parámetros se pueden de alguna manera deducir. Algunos son conocidos, hay gente que se dedica a hacer esto experimental, y si no, al menos puedo tener una idea de cuáles van a ser los valores de estos parámetros y depredación. Nuestros consumidores generalmente además tienen consumidores que están removiendo biomasa. Esa es la base de la modelación de Lotka Volterra. Les cuento un poquitito las cosas que hemos hecho con ese tipo de aproximación, usando no la submareal que les mostré, sino que una trama trófica intermareal, que modestamente pensamos es la mejor resuelta en el mundo. Así de modestos son. No, pero que es la trama trófica de las cruces, la reserva marina de las cruces, que lleva 40 años, no ha sido un lugar de estudio desde los años, de hecho, antes de que fuera reserva por el profesor Juan Carlos Castilla, que fue Premio Nacional de Ciencia, Bernabé Santelice, también Premio Nacional de Ciencia, y que estudiaron en la zona. Por eso es que lo digo, que es cercano a uno de los lugares que más sabemos, quién se come a quién, cómo, que está bastante bien estudiado en comparación, incluso al hemisferio norte, incluso a lugares conocidos del mundo. Y lo que agregamos aquí fue cómo podemos abordar el problema de pesquería. ¿Qué significa pesquería en la trama trófica? Poniendo una mortalidad súper simple, una mortalidad ejercida por la pesca. Entonces, algunos nodos, los que son pescados, adicionalmente tienen una mortalidad por pesca. La pesca está removiendo biomasa de esa población natural. Y en el caso de Chile, que no ocurre en todas partes, de hecho, remueven también las algas. Ustedes probablemente han visto camiones cargados con güiros. Eso no ocurre en todas partes, se está removiendo también, por eso está aquí, en el nivel basal, que los productos están sacando productores, que se está sacando peces, mariscos, que se están sacando el bosque y lo que vive en el bosque también, que genera un poquitito de problema, ¿no? Si yo quiero consumir los dos o explotar los dos. Una de las cosas que hicimos fue mirar esto y ver, por ejemplo, lo que sucede sin pesca. Esto está condensado en grupos funcionales, solamente para mostrarles cómo cambia si los niveles que yo pongo aquí son de pesca sustentable. Y hay cambios en la estructura. ¿Qué grupos se ven beneficiados? Algunos se ven beneficiados por la pesca. Otros grupos se ven... El tamaño del nodo en la población. Y el tamaño del nodo, aquí más que población lo tratamos de resumir en, por ejemplo, estos son filtradores. La biomasa de todos esos filtradores, la biomasa de los productores primarios, la biomasa del top, de los carnívoros top. Solo un ejemplo, y una de las preguntas que hicimos fue qué pasaba con cambios en productividad primaria. Y resulta que las tramas, que no sabíamos, y voy a volver un poquitito a ese tema, las tramas tróficas son siempre, por definición, subsidiadas por plantas. Las tramas tróficas del fondo del mar. Entonces, de alguna manera, están recibiendo energía desde el plancton que circula sobre esos sistemas. Voy a volver un poquitito a eso. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Empezar a abordar un poco el problema de las macroalgas. La extracción de macroalgas en Chile es un problemazo. Hay muchos grupos de estudio tratando de trabajar aceleradamente para poder mejorar estrategias de manejo de las plantas. Sacar productores primarios nunca es gratis. Siempre tiene impacto muy grande en los ecosistemas costeros. Solo para que se hagan una idea, esta es la extracción intermareal. Hay unos güiros intermareales y submareales, es decir,
bajo el agua, somero, se saca de los dos. Estos son los niveles, o sea, no estamos hablando de 2, 3 plantitas, sino que son camiones y camiones de alga que se saca, se vende seca, se va todo a Asia. Exportación por alginato principal. Entonces y uno puede de las fotos nomás imaginarse de que esto tiene un impacto importante. Una de las cosas que hicimos fue pensar si podemos no proponer cantidades a sacar, sino que por lo menos cómo podemos mejorar monitoreo. ¿Cómo podemos decir, estos son los conjuntos de especies que van a ser más afectados por esa pesquería, por remover la alga? Y lo que hicimos fue un modelito súper simple en donde tenemos dos estados ahora. Tenemos las plantas juveniles y las plantas adultas. Porque las plantas juveniles interactúan fuertemente con las plantas adultas. Y las políticas de manejo intentan regular la distribución de la planta, tanto en densidad, este es el patrón normal, como en espaciamiento, porque son parecidos a un bosque. Debajo de un bosque de coigüe hay de pocos coigües chicos. Ustedes lo han visto caminando. En general hay mucha sombra, hay una interacción negativa con la repoblación. Una vez que se genera un espaciamiento, crece. Esto tiene un componente súper parecido a eso. Entonces la regulación dice, deje al menos 2 plantas cada, no sé, no me acuerdo, 3 metros. Si se separa mucho el reclutamiento, se va a ver muy disminuido, de manera que tiene que también tratar de dejar una densidad particular. Y lo que hicimos fue, en conociendo esta red, que la conocemos, es ver, aplicar potencialmente este manejo y cuando se ocurre la pesca ilegal. Que es un término medio raro, pero es cuando los pescadores no cumplen con la legislación y la normativa. Se llama non-compliance. Dame la siguiente. Y es un sistema re simple, ¿no? de dinámica de la biomasa de la lesonia, y aquí tuvimos que separar la lesonia del resto de las algas. Entonces, productores primarios lesonia, que es el huilo, productores primarios no lesonia. Hay herbívoros, y los herbívoros afectan diferencialmente estados juveniles y adultos. Los adultos son prácticamente insensibles a la herbivoría, son muy grandes. Y factor de pesca, ¿tá? Y eso básicamente el mismo tipo de modelo. Dame la siguiente. Y separamos los filtradores. Primera cosa de que aquí era una red no exactamente igual como las terrestres. Hay ciertos organismos filtradores que no hay nada parecido en una red ecológica en tierra. Estos son animales sésiles que están así, filtrando plantas. Entonces, tengo que diferenciarlos en una red, porque en realidad son independientes de cuántos productores primarios hay. ¿Sí? Los herbívoros son dependientes de su consumo, pero estos gallos aquí abajo están dependiendo de otra cosa distinta. Y esas son las cosas que quiero contarles un poquitito de ser cansado. A ver la siguiente. ¿Qué es lo que hicimos? Es tener el escenario de pesca legal, en donde los pescadores siguen al pie de la letra de regulación, los pescadores se saltan algunos de los aspectos de la regulación. Y lo único que estamos graficando aquí es los cambios en abundancia de todas las especies en esa red. Dame la siguiente. Entonces, cuando hay pesca legal, obviamente igual se ven especies afectadas. La pesca no es gratis, como dice. Siempre, aunque yo siga la regla, estoy disminuyendo biomasa y aparecen especies que tienen un cambio significativo positivo o negativo en biomasa luego de aplicar esa mortalidad por pesca, ¿no? En el tiempo. Dame la siguiente. Pero cuando no se ajustan a la normativa, el conjunto de especies que cambia significativamente es mucho más. Es decir, efectivamente, lo que decimos es, mire, si no se sigue la regulación, los impactos en esa red son mucho mayores. Que era obvio. Lo que nos interesaba sí era, bajo distintos escenarios, identificar si un subconjunto de especies siempre era la que más cambiaba. ¿Okay? Entonces, el objetivo aquí no era determinar cuánto cambia y cuánto debo sacar, porque para eso yo creo que este tipo de modelo todavía no nos sirve. Requiere demasiado parámetro. Pero sí que nos sirve poder decir, mire, monitoreé estas especies. Inflúyala en programas de monitoreo porque estas especies están respondiendo a la pesca y están respondiendo de manera separada a la sustentabilidad del huire.
güiro, en la medida que usa el servicio de pesca ahora para ver si es sustentable o no, no es suficiente, porque la Amazonia interactúa con un tremendo conjunto de especies. Entonces, hacer un poquitito el mensaje de este ejercicio que hicimos con ese modelito. Se me echó a perder el remoto. Preguntas que te voy a hacer. Es que este remoto tiene vida propia. Eso era. Entonces, ¿qué era lo interesante? Es que en general los programas de monitoreo tienden a apuntar. Esto es un eje de tamaño corporal y un eje de abundancia. Y en general, sistemas naturales tienen este tipo de patrón, con especies muy grandes que son menos abundantes, especies muy chicas que son más abundantes y algún nivel relativamente intermedio en donde son las más abundantes de todas. Cuando la inmensa mayoría de los programas de monitoreo elige algunas especies grandes, poco abundantes, pero carismáticas. Las ballenas, los delfines, pero también algunas especies de la pesquería, que son grandes y yo monitoreo un impacto a través de ellas. A veces medidas integradas de las más abundantes, como el plancton, y veo a través de imágenes de satélite como un indicador de cambio ecosistémico. Lo que nosotros mostramos es que muchas de las especies que cambian están por acá. Están en esas que yo ni siquiera pensaría en que las voy a incorporar como un programa de monitoreo del impacto de la pesca. Dame la siguiente. Lo otro que hemos hecho es reconocer lo que ustedes saben, pues, si cualquiera, no hay que ser ecólogo para saber que las especies interactúan no solo a través de comerse. Comerse está bien, pero hay más que solo una comida. Entonces, dame la siguiente. Las especies también interactúan a través de cosas tan necesarias como provisión de hábitat. Por ejemplo, nomás, esta es una jaivita que consume choritos, pero vive adentro de los choritos. Y se construye su galería y vive feliz ahí. Porque si no, se la comen las gaviotas que son visuales, entonces se come. Entonces, el chorito, en ese caso, le provee refugio y le provee comida. ¿Qué mejor? Pero este tipo de interacciones, dame la otra, ocurren en todas partes. Y no son triviales. No son tróficas. Aquí hay una interacción que no se puede definir como solo trófica, la polinización. La polinización es más bien la consecuencia de estos insectos obteniendo alimento y que después llevan el polen a otro lado. Entonces son interacciones que pueden ser tremendamente fundamentales en un ecosistema. Ustedes han visto al mimo que vive al lado de la anémona, no se come a la anémona, está buscando defensas, se llama defensas asociativas. Ahí, o los hoyitos en los árboles, los pajaritos no se están comiendo la corteza ni la madera, están buscando refugio. Entonces, estas interacciones no están en esa trama trófica. La trama trófica es quién se come a quién. Dame la siguiente. Y lo que hicimos fue nuevamente volver a las cruces. Este es el laboratorio, ahí está mi oficina, tiene mala vista, pero igual, me aguanto. Es un lugar muy lindo, tú has estado ahí, es realmente muy lindo. Esta es la reserva marina chiquitita, una reserva marina chiquitita. Y como les decía, uno de los lugares mejor estudiados, y decidimos tratar de emprender la empresa de construir una red ecológica con todo. Hacer el esfuerzo de decir, ya, no solamente quién se come a quién le provee hábitat a quién compite con quién. Hicimos el primer esfuerzo, probablemente con la siguiente, que hay en el mundo por construir y ver cómo se ve, si ustedes quieren, una red ecológica de verdad. ¿Por qué es importante tener un lugar con aproximación experimental? Porque al contrario de las relaciones tróficas, las relaciones no tróficas, estas de hábitat, de provisión, no son binarias. No es que ocurran o no es que esté el árbol y el árbol va a volver siempre razón. Son dependientes de biomasa. Entonces yo tengo que tener un poco más de información que para determinar la dieta de una especie. Esta es la trama trófica de las cruces, aquí está representada como niveles basales, productores primarios, primariamente herbívoros, omnívoros y primariamente carnívoros arriba. Dame la siguiente. Estas son solo para mostrarles las especies que son recolectadas por el ser humano en la pesquería. En todos los niveles están metidas especies que están recolectadas comercialmente. Dame la siguiente. Y aquí están las especies, las interacciones
no tróficas, positivas y negativas. Esta es la red ecológica. Hay un montón de interacciones en sistemas intermareales, marinos en general, de interacciones por interferencia. Los organismos de fondo requieren pegarse a la roca y compiten por acceso a esa roca, pero también hay interacciones de facilitación y positiva. Dame la siguiente. Y aquí está, por ejemplo, uno de los hubs de interacciones, los choritos, proveen hábitat para un montón de especies, para reclutamiento, para refugio. Las macroalgas de las que estábamos hablando. Son algas, aquí está ordenado por el número de interacciones tróficas y no tróficas que tiene una especie en esa. Dame la siguiente. Lo otro que hicimos fue tratar de pensar cómo juntamos peras y manzanas en una red. Porque estas cosas son no tróficas, cómo las juntamos con cuánto consume un animal. Y el único desarrollo realmente interesante tal vez es conceptualizar que dentro de una red ecológica donde los organismos se van consumiendo, otras especies pueden afectar la tasa de consumo, cuánto consume un depredador de la presa por una tercera especie que está presente allí, o cuánto permite asimilar de lo consumido. Si cambia, por ejemplo, la tasa metabólica basal, disminuye la temperatura del depredador y con eso tiene que consumir. Entonces distinguimos esos dos tipos de interacciones no tróficas y una propuesta súper simple que básicamente Jox y Serine es las mismas ecuaciones, nada más la siguiente, pero lo que pensábamos era que uno puede modelar todos los coeficientes como función de una tercera especie en esa red. Uno puede pensar de que ahora los coeficientes de depredación, por decir, entre el león y la gacela, depende del alto del pasto, porque eso afecta la tasa de captura. Entonces, la biomasa de planta va a disminuir la tasa de captura. Esa es la aproximación de incluir. Y una cosita aquí al lado mío. Es que aquí agregamos, esta fue toda mi contribución aquí. Dije, oye, pues estas cuestiones pueden salir y volver también, se pueden mover. Entonces la contribución mía fue poner una inmigración. Una inmigración y una emigración. Hay biomasa que llega desde afuera del sistema que estoy modelando y biomasa que yo puedo exportar hacia afuera del sistema que estoy modelando. Dame la siguiente. Súper poca satisfactoria la manera de hacerlo. Ahí vamos a volver. De ahí viene este tema. ¿Por qué espacio y dispersión hay que pensar en cómo incluirlo en ecosistemas marinos? Todo lo que le mostré de tramas tróficas asume que yo tengo una trama trófica. Representa la reserva, pero es toda la zona central, todas las especies que están allí. El problema es que en la zona costera, todo el manejo que hacemos es espacial. Yo manejo especialmente las pesquerías. No son como las pesquerías industriales, que se manejan por cuotas, o por veras, o por tamaño. El principal instrumento de manejo para todo lo que es costero, este borde costero, dame la siguiente, tiene que ver con zonificación espacial, porque no se puede hacer de otra manera. En la pesquería artesanal, cero estadística, casi cero datos que permita hacer manejo pesquero tradicional. Entonces se hace manejo espacial, por ejemplo, ahí está la Reserva Marina de las Cruces, que es un no-take, y otras pueden ser áreas de manejo de los pescadores, y otras son zonas abiertas a todos para pesca. Ese es un poco el patrón. Entonces, ¿qué pasa? Inherentemente el manejo y los potenciales instrumentos de sustentabilidad o de conservación tienen estructura espacial. Entonces eso ya uno dice, tengo que empezar a pensar en cómo conecto redes en el espacio que están sujetas a distintos regímenes de explotación. Dame la siguiente. Solo para los que no son tan familiarizados con la parte de las reservas marinas, efectivamente a nivel mundial se ha visto que son un instrumento útil. A veces para mejorar la resiliencia de pesquería afuera de la reserva, pero muchas veces para aumentar el estatus de conservación de las especies al interior. Entonces son un instrumento que bajo ciertas condiciones tiene efectos positivos en conservación. Dame la siguiente. Súper poco de modelación espacial de redes que yo conozca y que la mayoría de lo que yo he visto es escenarios que se conectan de una manera no muy satisfactoria, creo yo. Uno de los papers
relativamente reciente, del 2021, de un grupo de Europa, empezaron a analizar el efecto de tener conexión entre redes espacialmente. Y obviamente lo que encuentran es que la heterogeneidad espacial cambia muchísimo la dinámica, la productividad del sistema, casi todo. ¿Ah? Lo que hicieron, por suerte, porque nosotros ya estábamos trabajando en esto, es hacerlo tal, incluir espacio tal como nosotros proponemos, que yo creo que no es una buena manera de hacerlo. Es decir, tengo una red súper parecida, producción de biomasa a los primarios, removido por herbívoro, una mortalidad, y después una emigración de un parche a otro y una inmigración de ese parche hacia el que yo estoy modelando. Ahora la siguiente. Yo creo que no es la mejor manera de hacerlo para sistemas marinos. ¿Cuál es el problema con la diferencia con sistemas marinos? Que todo lo que uno conoce, los choritos, las estrellas, los pejes sapos, la vieja, las lapas, súper ricas las lapas, no producen una ratita chiquitita, un hijito al lado, ni un pescadito chiquitito, ahora la siguiente. Como parte necesaria de la reproducción, producen estadios larvales. Son como los insectos, pero un poco al revés. Los insectos tienen la oruga y después el estado volante normalmente el reproductivo. Estos son cuasi microscópicos, 100 micras, 200 micras, les presento al loco. Ese es un loco, pero en estado larval. Estas cosas se transportan en la columna de agua y no es opcional. No es que yo diga, no voy a pasar por el estadio larval, me voy a convertir en adulto. No se puede. Necesitan, entonces, la reproducción y la etapa larval es parte del desarrollo. Y para algunas especies ese desarrollo toma horas, para otras semanas, para otras meses, que deben necesariamente estar en la columna de agua antes, dame la siguiente, de alguna manera arreglárselas para volver al hábitat adulto. Esa es la vida dura de los invertebrados que consumimos. La inmensa mayoría de los invertebrados y peces tienen un ciclo parecido. Entonces, al momento de volver al adulto, es lo que llamamos el reclutamiento al final de un periodo de dispersión, que se mueven a alguna distancia del origen. ¿Cuánto se mueven del origen? Depende mucho de corriente. Dame. En términos tróficos, ellos cambian de nivel entonces a lo largo de su vida. Cambian. Súper bueno. Y por ejemplo, nunca hemos representado este componente. Y no es que uno diga, pero eso no importa. Bueno, si no, no existe la duda. No se reproducen por definición, o sea, la vida en el plancton no hay reproducción de esos estadios. Esos tienen que llegar a la fase del hábitat adulto para reproducirse. Solo algo súper simple, obviamente, si estas cosas se dispersan, no hay ninguna garantía en que yo proteja un sector ahí en las cruces y diga que estas poblaciones van a persistir. Porque toda la reproducción se me puede ir entera, o muy poquita que haga. O el ejemplo que dábamos nosotros para unas cosas en Galápagos, que hicieron un sistema de manejo con áreas de no-take y áreas de pesquería. Las pesquerías siempre pelean la flota pesquera por pescar en los lugares más productivos. Y normalmente se les entregan los lugares más productivos, pero el pescar en un lugar productivo antes de la pesquería, si se veía así, puede estar haciendo desaparecer peces en mis zonas protegidas. Porque algunas de esas zonas protegidas dependen de estas zonas que eran altamente productivas localmente. ¿Okay? Entonces se generan patrones de dispersión y conectividad o dependencia entre poblaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en mi laboratorio? Es tratar de simular esa dispersión, porque es imposible seguir todas esas larvitas en el plancton, larvitas de 100 micras. ¿Saben cuántas larvas produce un loco? ¿Tienen alguna idea? Una loca, perdón. Una loca, sí. Todos saben, obviamente, obvio. Una loca, locos y locas, tienen sexos separados, la loca pone unas cápsulas. Una loca pone alrededor de 200 a 300 cápsulas. Y en cada cápsula pone 12.000 a 14.000 huevos en cada una, cada temporada. A veces 2 veces por temporada. Ese es lo que produce una loca de hijos. Entonces producen muchísimo.
es parte de la estrategia en el mar. Yo dejo que el mar haga su cosa y me provea todo el desarrollo para las larvas, y entonces yo pongo toda la energía en poner larvas en el agua. ¿Cuántas vuelven? Estimación 0.1, 0.2% de las que se producen. Ese es el mundo de los invertebrados. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos modelos realistas del océano costero, normalmente modelos regionales, ROMS, que reproducen con algún nivel de realismo circulación costera. Este es el caso de Chile, la animación nunca me funciona, pero que se ve aquí meandros y partículas, yo creo que no va a funcionar, es muy antiguo. No voy a encontrar nada. Está, es bonita. Y uno ve, estas son partículas que se liberan en una animación. Las partículas son microscópicas, lo que se liberan. Entonces podemos con eso generar lo que llamamos matrices de conectividad. ¿Qué es una matriz de conectividad? ¿Dónde yo libero, dónde voy a parar? Algunos de ustedes seguramente han usado este tipo de representación. Entonces, estas matrices de conectividad es para una larva que pasa 10 días en el agua, que pasa 30 días, que pasa 90 días. Podemos ver si hace migración vertical, si no la hace, dónde está en la columna de agua. Y con eso generamos patrones realistas de conectividad. Dame la siguiente. Y lo que hemos hecho es, por ejemplo, modelar, esto sencillamente es la típica ecuación de dinámica de una metapoblación, pero aquí expresada como un vector de todas las poblaciones de mi metapoblación aquí, y que es una fecundidad total. En este caso es todo lo que se produce en esa metapoblación, y esta C, que varía en el tiempo, es la matriz de conectividad. Entonces, esta matriz de conectividad, y este es el asentamiento que es donde se produce densodependencia al llegar. Porque si hay muchos que están ahí ya, yo llego, no puedo entrar. ¿Y la reproducción es estacional? La reproducción en muchos es estacional, en otros se reproducen todo el año. Todo el año. Entonces, ¿qué es lo que varía aquí? Es que esta matriz de conectividad me entrega todo. Me entrega la mortalidad larval y me dice quién va a dónde y con qué o con qué probabilidad. Eso. Dame la siguiente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Empezar a pensar en estos atributos de estas redes marinas, que son un poquitito distintos cuando uno quiere llegar a la escala ya de proveer información útil para manejo, distinto a las prácticas. Tenemos un grupo con investigadores principalmente de UC Davis y algunos de Sudáfrica, que se me olvidó poner aquí, que trabajan en oceanografía, física primariamente y en ecología teórica, un poquitito matemático. Dame la siguiente, por favor. La Viviana se ha ido uniendo de poco al grupo. Mira, la conoces, qué buena. Una de las cosas que estamos viendo es, ¿se acuerdan? Esto de modelar la inmigración y emigración. Supone que mi biomasa está llegando y estoy exportando. ¿Ah? Y en realidad, en estos sistemas, es la reproducción la que hace que yo exporte y me conecte con otro, porque al momento de reproducir no le pasa nada al loco. Mi biomasa de locos adultos está ahí, no se me están moviendo. Es inherente al proceso de reproducción. Entonces, ¿qué es lo que queremos eventualmente? Dame la siguiente. Eventualmente, no todavía, usar una matriz de conectividad, el integrado de todo lo que llega a un sitio en particular, que es básicamente esta sumatoria. Entonces, ahora mi reproducción no es local. Yo no tengo capacidad de reproducción local. Mi reproducción es todo lo que llega de mí mismo por autorreclutamiento y todo lo que llega de todas las poblaciones que están dentro de la escala de dispersión. Y esto es parte del... No es una exportación que yo modelo como algo separado, es parte del proceso de la dinámica misma de la biomasa de esos nodos. Entonces, en eso estamos un poquitito lo mismo con los herbívoros. Entonces, tanto los productores yo los puedo modelar así como los herbívoros. Dame la siguiente. En realidad puedo saltarme esto porque estamos recién empezando a pensar en escenarios para ver si esto tiene sentido, bajo qué condiciones. Entonces estamos modelando en vez de la trama súper compleja de los distintos sitios, estamos modelando 4 o 5 especies, pensando en que son parches, por ejemplo, que tienen distintas probabilidades de llegar uno a otro. Dame la siguiente. Y lo otro es lo que ya he mencionado como varias veces. Estos sistemas, por definición, son sistemas de interfaz.
tanto los costeros como los de fondo marino, porque lo que tenemos en sistemas marinos son productores primarios que requieren luz, pero las algas no tienen raíces. Si ustedes han visto las algas, no hay una raíz. Los nutrientes, ¿de dónde los obtienen? Del agua. Los nutrientes no se obtienen del lugar, se obtienen del agua, y esos nutrientes entonces vienen en las masas de agua. Es un sistema extremadamente afectivo. Entonces, mi producción, sí, aquí esta producción es local primaria, pero tiene una dependencia de cuántos nutrientes me llegan. Y esto no tiene que ver con lo que haya de reciclaje aquí, por eso es que no es fácil modelar, por ejemplo, los luz bacterianos en este tipo de sistemas, porque no tiene mucho sentido sin considerar la escala de la adyección, en donde se produce remineralización. Es un tema complejo. Y lo mismo con esto. Estos son filtradores. Los picorocos, ustedes todos conocen los picorocos, ¿no? Los picorocos, el nombre es barnacles en inglés, cirripedio a veces en español. Y los choritos, los mazos. Estos filtran. Filtran plancton, filtran zooplancton. Ese plancton tampoco es de la zona intermareal o el submareal somero, viene en la columna de agua. Entonces tienen una dinámica necesariamente distinta. A eso le llamamos muchas veces en ecología subsidios. ¿En qué sentido? En que la productividad o abundancia, si quieren, de nutrientes o de fitoplancton no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Tiene que ver con procesos en el océano costero. ¿Okay? Por eso es que en el primer ejercicio modelamos cambios en productividad y fue como escenario, porque el cambio climático está produciendo cambios en productividad superficial del océano. Entonces, en eso estamos viendo de qué manera podemos modelar de manera realista esta transferencia de nutrientes a los sistemas bentónicos y de fitoplancton a los sistemas bentónicos que estamos examinando. Solo una cosita para terminar. Uno de los principales determinantes en Chile de nutrientes los conocemos. Son un proceso que se llama surgencia, un fenómeno físico que produce esas lenguas azules que se veían en esa imagen que yo les mostraba, produce agua fría que trae nutrientes. Entonces tenemos conocimiento de parte de la oceanografía física un poquitito de qué domina esa variabilidad en nutrientes a lo largo de la costa. Eso, dame la siguiente, creo que por ahí. Este es un ejemplo nomás de interacción. Claro, que solo para indicarle el tipo de complejidad que estamos tratando de pensar en modelos que puedan capturar eso, que hay lugares que pueden tener súper buenos nutrientes para las algas y no necesariamente fitoplancton para los filtradores CESI. Y eso ocurre porque es agua en movimiento. Entonces, cuando yo puedo traer agua aquí con nutrientes, pero para transformarlo en fitoplancton necesito tiempo. Necesito que el fitoplancton pueda asimilar. Entonces, en la costa chilena en general, lugares con muchos nutrientes en la zona costera son lugares con aguas cristalinas. Curahumilla, ¿conocen Curahumilla? Si van a la punta de Curahumilla, es un lugar con intensificación de surgencia, el agua es súper linda, cristalina, muy baja productividad de fitoplancton. Yo tengo que pasar un tiempo hasta que asimilan los nutrientes del fitoplancton y ahora yo tengo alimento para los filtros. Ese es el tipo de problema. Dame la siguiente. Bueno, eso era para mostrar cómo eso se puede propagar. Y la última, estamos todavía en estos escenarios. Hay una chica, la Sofía de Davis, que está viendo cuál es la mejor manera de modelar estas interfaces que permita incorporar la información que existe, pero que viene de un mundo distinto, de la oceanografía física. Y ahí creo que termino. Sí. No, pero esta era la misma, era solamente para demostrar, para mostrar qué significaban esos parámetros. Bueno, Eso, así que muchas gracias. Así que muchas gracias. Y ahora, al ataque. Pregunta. Pon una foto más linda que una de aquí.
siempre nos utilizamos muy desde uno por uno en ecuación. Y esa requiere un poquito de interacción con yo, por el poder traducir realmente lo que están viviendo y lo que tiene uno en el modelo. Esto por lo menos para mí ha sido súper frecuente, que necesitar información, y no puede venir con un nombre, sino no requiere un poquito de trabajo clínico, en matemáticas, pero a veces viene en cuestiones. Es una tasa de crecimiento de una de cáncer, no es un crecimiento existente, pero a veces también tiene cosas. Y lamentablemente, los matemáticos tampoco nos ayudan mucho. La terminología de algo que ahora un poquito difícil de hablar de lo mismo, pero yo sé que los modelos que he trabajado, superficiales, y mandamos que la tasa está. Y ahí no hablamos, pero no es un dato real de que no sea directamente. Pero en algunos casos, la verdad es que el sistema un poco más de lo que está el país. En general, el gasto de arte y el mundo de todo lo que va a haber alimentado 40, 50 años de información y de general están disponibles. Pero uno puede contar información, asociarse con un biólogo, porque no es fácil meterse y saber pero hay varios que pasan de no se ha trabajado, pero siempre en tener una cierta diario artificial de manera que cuando esté disminuyendo la especie mira, hay algo de eso. Las áreas de la universidad, la ley de pesca de 2003, la ley de Honduras. Y esta ley, yo creo que permitía que áreas de momento de desarrollo estuvieran distintas. No había un tema legal. La universidad está pensando en una dirección para hidrocarbonos, industrial, sino que la agricultura para restauración. Hay algo de eso. Yo creo que se puede hacer con algunos grupos, y muchos van a requerir a municipio la agricultura está, y la agricultura en tierra, tiene que hacer yo creo que sí, este proyecto para que esta inversión. Ahora no sé si es bueno o no, ¿alguna otra pregunta del público? Bueno, yo recuerdo que el libro original de la pregunta siempre durante todas las cosas. Normalmente parece que en un momento que parece que solamente intencionalmente empezaron a llenar el camino. Y creo que empezaron a hacer cortar el libro para poder sacarlo. Ahora casi todo lo está, no es para. Entonces, a mí me parece que toda la fecha es de roca de este libro. Y finalmente, desapareció. Y no se iba a buscar y sacaba el típico llamado pero desapareció por otra vez.
existe alguna posibilidad de un sistema que pueda está en la base de que el esfuerzo de votos están súper sobreexplotados, además, mucho más de lo que dicen las estadísticas. Dos profesores en la facultad que publicaron en el texto de definición de los sistemas y son sobreexplotados. Parte del problema del hábitat que no aparecen en las estadísticas de estos trabajos. En general, en este caso, consumo local, pero es consumo local. Y lamentablemente hay las cifras súper lentas a las redes. Porque las cifras también incorporan que se agrupan de las áreas de no pueden poner las prestadores de los temas como de ciudades. A ver si ahora están empezando a ver. Entonces, están los dos problemas de los precios. Está acá mucho más de lo que se reconoce y que me parece que bien también. Pero este problema simplemente pasamos larga, pero no queremos los pescados. Como yo quiero tener la roca y comerme la vez. Y es un tema de estar tanto grupo tratando de generar información biológica para mejorar mejor el libro. El libro efectivamente se trata de una escribe en una recolecta de libros tradicionales y becas. Siempre se le va a estar en Italia, estudian la vida de la costa y el puntero, con esta municipio de la universidad de la verdad, así se llegaron llegaron los asiáticos y empezaron a entrar. Y también ya tanto esto que arrendaron una cena de 8 hectáreas, no se puede para que tenga una cena de peor. Pero los japoneses siempre compraron ¿qué significaba eso? El límite a la explotación del agua de la minería, ¿no? El primero era planificado. Ahora está también la extracción marina. El pequeño gallo de la fuerza misma puede tener un tremendo impacto. Están rodando los precios de ropa, están dando directamente y le están sacando la. Aquí de la zona hay presión desapareció eficaz. No debe mencionar. Bien, están. Se ha reportado de una civilización que sigue en el norte. Yo quería hacer una pregunta para terminar, no sé, para que nos vayamos a cosas que estuvimos conversando, pero la pregunta del biomatemático. Somos el grupo más bien, todos matemáticos que trabajamos en problemáticas de biología, y quería saber, como para que sobre todo para los estudiantes que se hagan una idea de tú como biólogo, como ecólogo, cuál es tu visión del trabajo que tiene que hacer los biólogos con los matemáticos. ¿Cómo está pasando eso en la Católica? Yo digo que está con la Fernanda, con Sonia Gessi, con el Alexandre, los conozco a varios de ellos. Entonces, como que contar ahí un poquito esa colaboración que se hace y cómo llega gente de las distintas áreas de computación, matemáticas, y de repente terminan trabajando juntos. Yo creo que más nada, algunos ecólogos que somos todavía muy jóvenes, nos vamos poniendo más viejos, pero vamos entrando en un problema. Pero para mí lo que me lleva a colaborar, ha sido definir el problema, y cuando digo definir no es una cuestión disciplinaria de resolver el problema importante para mi vida, para la sociedad. Pero siempre es disciplinar, siempre va a requerir conocimiento de otros ámbitos. Yo lo digo porque por ahí me ha sido todo un poquito más. Entonces, yo creo que una de las cosas es pensar en que tengamos un problema definido de manera común. Interesante, una problemática pasiva de distribución para el ecólogo, para el matemático, para el
un poco así a trabajar con los TIC, vamos a hablar de porque una de las temáticas de las administraciones del cliente, y yo cada vez que quería pasar de la escala de un experimento a un programa, viene una visión inexplicable, y se llama llegar pero es que estoy a meterme más en la parte de la geografía física interesado por aumentar la escala y ver una asociados a los canales físicos y aprender exactamente y esa familia de presentar. Luego, como vimos, se forman y unos planes de policía, y luego también de física. Entonces, ahí hay barreras, pero yo creo que en esto también, el que está interesado en la problemática que tiene distintos aspectos. Y eso me ha ayudado a acercarme a yo, como digo, siempre yo no estoy emocionado de tener buenos amigos. Tengo hartos amigos que he ido cultivar. Aquí en Chile, principalmente, que probablemente lo lleve, unas cosas. No te invitamos gente, pero nos inspiramos. Y internacionalmente he encontrado gente súper valiosa. Al punto que llegaba a tener cosas específicos en mi laboratorio, pero en colaboración se podía tener varios para mí es lo más posible. Para nuestro grupo de distintos ámbitos que tenemos de tratar de ayudar en términos de los problemas. Y hay información biológica, pero muchas veces hay que explicar. A mí muchos biólogos de la FOSI tienen la formación. Este número que Ok, bueno, le damos un aplauso.